¿Qué tal? Hoy vamos a desarmar una idea que casi todos damos por sentada, que la ley moral, las reglas de lo bueno y lo malo, comenzaron con los 10 mandamientos. Pero, ¿y si les dijera que la historia es mucho más antigua y profunda? Prepárense. Arranquemos con la pregunta del millón para que nos guíe en este análisis. ¿Fue el monte Sinaí el punto de partida de la moralidad humana? ¿O fue más bien la manifestación de algo que ya existía desde mucho antes? Esta pregunta, créanme, lo cambia todo. A ver, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar mucho, pero mucho más atrás en el tiempo. Antes de Moisés, antes de las tablas de piedra. Pensemos en la historia de Caín. Ahí tenemos el primer asesinato de la historia, un acto terrible. Y lo más interesante es que ocurre sin que exista una ley escrita que diga no matarás. Y aquí está la clave de todo. A pesar de que no había una ley física, Caín supo perfectamente que lo que había hecho estaba terriblemente mal. ¿Cómo? Su propia conciencia se lo gritó. Esa voz interior ya funcionaba como una ley de Dios, una ley grabada directamente en el corazón humano. Y bueno, esto nos aterriza en una idea teológica fundamental, la diferencia entre la ley natural y la ley escrita. La ley natural es, digamos, esa brújula moral que todos llevamos dentro. La ley escrita es la versión física codificada. Así que lo que pasó en el Sinaí no fue la creación de la moral, fue su clarificación. Fue como poner en papel reglas que ya estaban en el corazón. Y ojo, ambas, la interna y la externa, se consideran inmutables. Bueno, demos un salto en el tiempo y vayamos a esa escena tan poderosa en el monte Sinaí. Esto no fue una entrega de leyes silenciosa y tranquila. Para nada. Fue una demostración para todos los sentidos, diseñada para que nadie dudara de la autoridad divina detrás de esas palabras. Imaginen la escena. Primero, el sonido. Un estruendo de truenos que llenaba el aire. No era una simple tormenta, no. Era una declaración de poder absoluto, una voz de autoridad que era sencillamente imposible de ignorar. Y junto a ese poder sonoro venía la luz, relámpagos que partían el cielo e iluminaban la montaña. Cada uno de esos destellos era como un símbolo de la justicia y la santidad de Dios, una luz que lo revela y lo expone absolutamente todo. Y cubriendo todo, una nube oscura, densísima. Esto es muy simbólico. Piensen en esto. Es como cuando uno intenta ver el sol de frente. Imposible, ¿verdad? La nube representaba justamente eso, la gloria inaccesible de Dios, una santidad tan pura que ningún ser humano puede verla directamente y sobrevivir. Y por si fuera poco, la mismísima montaña empezó a temblar. La creación entera reaccionaba ante la presencia de su Creador. Era una demostración de majestad tan impresionante que hasta los cimientos de la tierra se movían. Así que, como vemos, nada de esto era al azar, era todo un lenguaje simbólico. Cada elemento era una forma de comunicar la naturaleza de Dios y la seriedad de lo que estaba a punto de entregar, su poder, su justicia, su gloria y su majestad. Frente a semejante despliegue de poder, ¿cuál fue la reacción de la gente? Pues, fue inmediata, fue unánime. No hubo peros, no hubo debates. Simplemente un compromiso total y colectivo de obedecer. Un modelo de entrega inmediata a ese pacto. Y para que no quedaran dudas, para sellar este pacto, Moisés realiza un sacrificio. La sangre rociada sobre el pueblo es como la firma en un contrato sagrado. ¿Entienden? Un acto que simboliza la seriedad de esa promesa y las consecuencias de la alianza que acababan de formar con Dios. Ok, todo esto nos lleva a la pregunta lógica. Si la ley ya estaba en el corazón, ¿para qué escribirla en piedra? Y para recibir esa respuesta, Moisés sube a la montaña y se retira por 40 días y 40 noches. Un tiempo de preparación para un momento que cambiaría la historia. Antes de siquiera empezar a dictar las reglas, Dios pone las cartas sobre la mesa. No dice, hagan esto porque sí. Dice, yo soy el Señor, su Dios, su Creador, y con esto establece su autoridad. No es un legislador cualquiera, es el dueño, el origen de todo. Por lo tanto, tiene el derecho de poner las reglas del juego. Volvamos a preguntarlo, porque es fundamental para entender todo lo que sigue.
¿Cuál era el propósito de hacer visible y permanente algo que ya se sentía por dentro, de forma intuitiva? Y aquí viene la respuesta, que es brillante. La conciencia humana, bueno, a veces falla. Uno puede ignorarla, puede callarla, puede hasta confundirla. Las tablas de piedra, en cambio, son un ancla. Son un estándar objetivo, un punto de referencia fijo e inmutable, para que la verdad moral no se pierda o se diluya con el tiempo. Ahora, no solo el contenido es importante, sino también la forma. Hablemos de la estructura de estos mandamientos, porque su organización es, de verdad, genial. Moisés baja de la montaña con 2 tablas de piedra. Pero ojo, la forma en que se dividen los mandamientos entre ellas no es para nada casual. Esta división tiene un significado muy, muy profundo. En la primera tabla se grabaron los 3 primeros mandamientos. Pensemos en esto como la relación vertical, la del ser humano con Dios. Definen el honor, el respeto y la lealtad que se le deben al Creador. La segunda tabla, por otro lado, contiene los otros 7, y estos mandan sobre la relación horizontal, cómo nos tratamos entre nosotros. Y lo fascinante es que estos principios, honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, son la base de casi cualquier código ético o legal que exista en el mundo, incluso hoy en día. Y aquí viene lo mejor. Toda esta lista de 10 leyes, que podría parecer compleja, se resume de una forma súper elegante en solo 2 ideas centrales. Los 3 primeros mandamientos se resumen en amar a Dios, y los otros 7 se resumen en amar al prójimo. Es una síntesis perfecta, un código de conducta práctico y moderno. Ok, ¿y todo esto qué tiene que ver con el ahora? ¿Es solo una historia antigua? Para nada, y menos dentro de la tradición cristiana, donde su relevancia sigue intacta. Y es que hay una frase de Jesucristo que lo cambia todo. No piensen que he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. O sea, no vino a borrarla, sino a vivirla de forma perfecta, a encarnarla. Por eso, para la fe cristiana, estos mandamientos no son una reliquia, son un fundamento ético que sigue vivo. Así que, para terminar, en lugar de dar una respuesta cerrada, dejemos algunas preguntas abiertas. La gran pregunta no es si este código es viejo, sino cómo hacemos para que esa sabiduría eterna, amar a Dios y amar al prójimo, se vuelva real en los complejos dilemas de nuestro mundo. Esa reflexión es la que hace que un texto antiguo se convierta en un verdadero código de vida. Gracias por habernos acompañado.